La tragedia de Ciudad Juárez, que bien podríamos denominar el crimen de Ciudad Juárez, ha generado desde luego dolor en las familias de los migrantes afectados, pero también en muchísimas personas, mucha indignación con lo ocurrido, pero ha tenido asimismo un efecto quizá insospechado, y es el efecto de comenzar a sacar a la luz, o por lo menos de dar a conocer a nivel nacional, pues los casos de corrupción que ocurren en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. No es nuevo porque el abogado migratorio Jorge Vázquez Campbell lo ha estado ventilando desde hace tiempo, pero a raíz de esta tragedia o de este crimen, pues se han comenzado a conocer estos casos a nivel nacional. Le agradezco mucho al abogado Jorge Vázquez Campbell que me tome la llamada. ¿Cómo está, abogado? Gracias. Muy buenos días. Soy el licenciado Jorge Vázquez Campbell, abogado, presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de refugiados. de refugiados. Sí. Mire, quiero aprovechar, si me permite, Por favor, hacer una denuncia pública directa contra quien fue directamente responsable del homicidio de los refugiados. Se trata del contraalmirante Salvador González Guerrero, que es el titular de representación legal dentro del estado de Chihuahua y el jefe inmediato de todas las estaciones migratorias en Chihuahua. El día de los eventos le habló la representante legal, la licenciada Cecilia, diciéndole que estaban prendiendo fuego a los colchones, que qué hacía. Él ordenó vía celular que los dejaran, que no abrieran las rejas. Literalmente ordenó que los asesinaran. a ver, Aquí abogado, déjeme, porque es muy, muy serio lo que usted está planteando. Yo sé que el contraalmirante Salvador González Guerrero es el representante del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Había sido, digamos, es una de las 5 personas que lo ha sido durante este periodo. ¿Quién es la persona que se llama Cecilia, que usted está mencionando? Es la nueva representante legal que nombraron hace un mes y medio. Ajá. Resulta que con la cantidad de denuncias penales que ya había en contra de Roberto Gaitán, Daniel Goray, Salvador González Guerrero y Guillermo Reynoso, la Secretaría de Gobernación optó por correrlos o sustituir a estas personas de su puesto. El problema es que están vendiendo las salidas extendidas a los refugiados. Salida extendida quiere decir que te voy a dejar salir libre aquí en la frontera, me pagas $500 y tienes 30 días para salirte del país. Este negociazo lo tienen en todo México gracias a que Garduño ya encontró una fuente de ingreso. Garduño es el comisionado nacional. Sí, Francisco Garduño Yáñez, sí. Él encontró una forma de hacer una fortuna vendiendo las salidas extendidas a los refugiados, y con esas salidas extendidas pueden cruzar todos los retenes y llegar a las fronteras. Te vas a encontrar a muchos refugiados que sí fue detenido, pero que no fue regresado a su país gracias a que compró su documento para continuar su tránsito. En la Ciudad de México tenemos el problema de que hay 2 abogados migratorios que están recibiendo los listados, nombres y teléfonos de los familiares de los detenidos. Les están cobrando $1,000 para soltarlos en 24 horas. Y efectivamente les mandan los $1,000 y a las 24 horas ya tienen su salida extendida. A ver, déjeme entenderlo un momento. Esta persona, Cecilia, que sustituyó a estas otras personas que mencionaba, ¿es la responsable de la estación migratoria donde ocurrió el incendio? Sí, señor. Es una abogada que metieron de comodín, porque como tuvieron que correr estas gentes de la estación, Sí. por la cuestión de tanta denuncia penal, Sí.
entonces entró a capacitarse en el trabajo. Ajá. Pero aquí, al momento del incendio, al momento del motín, inmediatamente notifican al superior Sí. del Estado. ¿Ella cómo se Él apellida, fue- perdón? no tengo el apellido del Ajá. momento, en este momento, pero realmente aquí el responsable de ordenar que no se abrieran las rejas fue un militar. ¿Y esto cómo lo Este es sabe usted? ¿Ella mandó un correo, perdón, un mensaje de texto o cómo fue la comunicación? Mire, en realidad por la situación de que llevo años dentro de migración y Sí. se me conoce como un abogado, pues que no se deja intimidar. Ajá. Los mismos empleados de migración vinieron conmigo a pedir que los ayudara a tramitar amparos Ajá. porque tienen temor de ser acusados de homicidio. Sí. Y ahí fue donde, en confidencialidad, Ajá. que no puedo revelar el nombre de mis clientes, ¿De acuerdo? fueron los que me dijeron, el que ordenó que no se abrieran las rejas fue este señor, no fuimos nosotros. Nosotros no tenemos culpa porque estamos obedeciendo órdenes de un superior. Ya, entonces, esto que usted nos acaba de comentar, ¿se lo dijeron empleados que trabajaban, que estaban en la estación migratoria en el momento del incendio? Sí, Sí. con temor de ser detenidos como responsables del homicidio. Ya, y Cecilia, la señora Cecilia, que ahora vamos a averiguar su No, apellido. ella no vino conmigo, los empleados menores. No, me refiero que ella es la jefa de ellos. Sí, Ujú. Bueno, pues es importante entonces este dato que nos está proporcionando y vamos a tratar de, a ver si usted más adelante puede ayudarnos a identificar completamente a esta funcionaria pública. Yo había oído, había leído pues sobre Daniel Goray y los otros funcionarios que menciona. ¿Cuándo fueron despedidos ellos o hace removidos? mes y medio. Mes, Mira, lo mes que y medio. pasa es que cada vez que un abogado metía un amparo Ajá. aquí en la estación migratoria, este señor José Guillermo Reynoso, Ujú. cuando llegaba el actuario le pedía el nombre de quien quería notificar. Ujú. Iba con el interesado y le decía, mira, te van a notificar un amparo. Si lo aceptas, te vas a quedar aquí de 6 meses a un año. Entonces yo me encargo de que no salgas, aunque haya un orden de juez, me vale. Ah, Entonces el 95% de todos los amparos tramitados en los juzgados de distrito de Ciudad Juárez ujú, fueron denegados por los refugiados a pesar ujú. de que tenían una orden de libertad. Ya. Los jueces de Ciudad Juárez han emitido órdenes de inmediata libertad, pero basado en el hecho de que el interesado lo acepte. Ujú. Al momento que los intimidan, pues ya se cancela la orden de libertad emitida por el juez. Ya, y esto dice usted Esto, que es porque estos funcionarios tenían un negocio vendiéndole estos permisos extendidos a los migrantes, lo cual les permitía salir libres de la estación migratoria y poder andar libremente por 30 días en el país. así es. Este negocio también lo tienes Sí, en Janos, Chihuahua, sí. que es lo mismo, de que se les da la opción de salir libres, y este negocio lo tiene Karina Guadalupe Hernández y Leticia Magallanes Contreras en la estación de En Janos. Janos, ujú, en Janos, Janos, Chihuahua. Chihuahua. Sí, Es una pequeña población entre Casas Grandes y Ciudad Juárez. ya. Allá hay una estación migratoria grande. Entonces, esto es un negocio, abogado. Esto Es es un negocio a corrupción. nivel nacional. Sí, O sea que los encargados se cobran y le mandan su mochada a Garduño. sí. Y pero es todo el país, no es, no No es es Juárez. únicamente en Ciudad Juárez. Oiga, No, ¿por qué es que tanto libertad cambio todo. de responsable en Ciudad Juárez? Porque el contraalmirante que menciona había estado, luego lo quitaron y lo volvieron a poner. Y van 5 Lo cambios quitaron. de titular. Por qué tanto cambio? Yo fui el responsable de la renuncia de él hace como 4 meses. Ajá. Resulta que amparé a unas personas, ordenaron su libertad. En lugar
llamarnos o darnos el aviso que ya estaban libres, se los entregaron a la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Sí. El resultado fue que se los llevaron los policías, le hablaron a las familias de ellos, los extorsionaron, le sacaron a uno $10,000, a otro $15,000 mediante pagos que se hicieron vía transacciones bancarias. Sí. Los familiares nos mandaron copias de los pagos que se les hicieron. Fuimos al Departamento de Antisecuestros porque era federal. Sí, porque esto es un secuestro lo que nos está contando. Sí, pero lo más triste es que me dijeron, no podemos, se trata de una banda de policías municipales y no podemos meternos porque son más peligrosos que los narcos. Caray. Resultado, me fui a Antisecuestros en Ciudad Juárez. Ajá. Me dijeron, ahí fueron más amables, dice, no, es que este es un asunto federal. Le digo, recíbame la denuncia. Al momento que me reciben la denuncia, me voy al consulado americano, exhibo copia de los pagos que se hicieron de la extorsión, copia de las grabaciones donde les estaban amenazando, y la FBI se encargó de hacer las investigaciones en Estados Unidos por la extorsión por medio de vía telefónica. Ajá. Y bancaria. Pero todavía sigue el problema. Ya que habían pagado los familiares, aparecieron los muchachos totalmente destazados, sin órganos. ¿Migrantes de dónde eran? Eran de Ecuador. Ah, eran los ecuatorianos. Salieron ya, encontraron a los cadáveres y les faltaban hígado, riñones, etcétera. Oiga, ¿y esto que usted denunció provocó que saliera temporalmente de Ciudad Juárez el contraalmirante Salvador González Guerrero? Sí, pero mira, la burla es que, vamos a hablar en términos generales, el lunes renunció. El jueves vino Garduño a Ciudad Juárez, estuvo como 1 hora en la estación, uh-huh. Reafirmó a Salvador y se fue al paso de compras. Uh-huh. O sea, es una burla lo que están haciendo. Es tan fuerte la corrupción que no hay freno. Entonces, tienen más dinero los migrantes, los empleados de inmigración, uh-huh. que los mismos empleados de la Policía Federal cuando extorsionan con 500 pesos o 1,000 pesos a cada refugiado para dejarlos pasar los retenes. Licenciado, ¿por qué habría, desde su punto de vista, de ser cierto lo que le dijeron los trabajadores, los empleados de la estación migratoria, que Cecilia pidió instrucciones al contraalmirante Salvador González Guerrero y le dijo que no dejaran salir a los migrantes a pesar de que se estaba quemando esto? ¿Cómo interpreta usted una orden así? ¿Por qué dar una orden así? Porque es un militar con la cabeza en los pies. ¿A qué se refiere? Es una orden de ejecución que da un soldado, no es una orden que da una persona que respeta los derechos humanos. Sí. Este es el problema de estar nombrando en todo el país a militares al frente de las estaciones migratorias. Actúan con los pies, no te dejan que entren los derechos humanos, la ONU, los hacen sufrir, los hacen batallar. Véngase mañana, no hay quien autorice, los traen a vuelta y vuelta, y tarde que temprano, por ejemplo, Ciudad Juárez, Derechos Humanos Federal, es una vacilada, es una burla a la dignidad. ¿Por qué? Porque llegan derechos humanos a la estación migratoria, los pasan con los interesados, y a un lado estaba Guillermo Reynoso Ramírez, uh-huh. escuchando la queja o escuchando. ¿Cómo te tratan? No, muy bien. ¿Te han de comer? Sí. ¿Tienes problemas de chinches, de garrapatas, falta de agua, falta de servicio médico? No, me tratan mejor que en mi país. O sea, los intimidaban uh-huh. a tal punto que pues rendían un informe totalmente ajeno a la realidad. Sí. Y esto lo hacían con la complicidad de los empleados de derechos humanos.
sabían que estaba ahí lo tenían a un lado. Entonces, esas declaraciones fueron rendidas con intimidación y con la complicidad de empleados de derechos humanos federales. Licenciado, no se vale. me gustaría hacerle algunas preguntas, entre ellas que me ayudara a entender cómo funcionaba esta estación migratoria, cuántos trabajadores había en el momento del incendio, y también hacerle algunas preguntas más. Tengo que hacer una pausa comercial obligada. ¿Me puede esperar un par de minutos? Sí, cómo no, con todo gusto. Gracias. Es el abogado Jorge Vázquez Campbell, abogado migratorio, presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados. Regresamos en un momento. Estamos conversando con el licenciado Jorge Vázquez Campbell, abogado migratorio, presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, quien nos está dando un panorama de las denuncias que existen sobre corrupción en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Abogado, ¿cómo funcionaba la estación migratoria y cuántos servidores públicos estaban en el lugar en el momento en que comenzó el incendio? Mire, ese dato pues es muy no tengo idea, no sé cuántos estaban de guardia en ese momento, pero si usted observa los videos que se están publicando en las redes sociales, sí, se aprecia el inicio del incendio y la calma con que los oficiales de migración lo tomaron. Hay un empleado, un guardia de seguridad y un empleado de migración que vieron, ahí están viéndolo y los están grabando el sistema interior de seguridad y no hicieron absolutamente nada. Esto confirma la orden de este señor contraalmirante Salvador en el sentido de que los dejaran quemarse. Ahora, también ahí se ve que esta estación migratoria es una bodega con capacidad de no más de 100 personas. Ahí tenían más de 180 personas por día. Entonces, están tan... Y luego dicen que fueron con las colchonetas. Las colchonetas es mentira. Las colchonetas son de aluminio. Son de las que usan en el servicio forestal para protegerse del fuego. O sea, eso no es cierto. Y luego los colchones están protegidos con hule. La siguiente pregunta, ¿quién les dio el cerillo? Cuando te detiene migración, te bolsean, te quitan las agujetas de zapatos, te quitan dinero, te quitan identidad, documentos de identidad, te vacían las bolsas. No hay manera de contrabandar un encendedor o cerillos. ¿Qué pudo haber provocado el incendio entonces? Espérame, se pone mejor. Cuando ves los videos, de repente se aprecia una como explosión o un aumento de energía que probablemente fue provocado con algún tipo de gasolina o algún tipo de acelerante para incendios. O sea, se ve el aumento de la lumbre y luego no fue en la puerta. Sí podían haber salido de la puerta, fue a un lado de la puerta, sí, lo vemos el lado en el video, extremo. sí. Exacto, ahí están los videos. La quemazón fue precisamente para proteger que les abrieran la reja y pudieran salir. Ya, pero digamos, si se usó un acelerante, un combustible, pues cómo, la pregunta es la misma que con el cerillo o el encendedor, ¿cómo llegó ahí? Usted dígame. No tengo la menor idea, y tampoco puedo entender la parsimonia de estos agentes de migración y personal de vigilancia cuando quienes están adentro se están quemando. Mira, aquí el problema es la cobija de impunidad que les está dando la Fiscalía de la Nación. Tienen un problema, o tenemos un problema a nivel nacional de refugiados, tan grave que no hayamos qué hacer con ellos. Entonces, les están dando mucha elasticidad e impunidad a los agentes de migración y a la policía. Sí. A la policía municipal son intocables, les roban los zapatos, les quitan los tenis, les quitan los celulares, les quitan el dinero que tienen. A los coyotes les cobran protección para las casas de seguridad.
es ahorita un horror lo que está sucediendo. Estamos en manos de crimen organizado por diferentes extorsiones. Ahora aparte tenemos un nuevo negocio para las policías, que son los refugiados, para estar cobrando protección. Ujú. Ya tenemos un problema de seguridad nacional. Ya no es otra cosa más que ya necesitamos un redentor que acabe con esto. Pues licenciado, se me acaba el tiempo. Quiero preguntarle por último, me decía usted de la salida de Roberto Gaitán Saucedo, Daniel Goray y Guillermo Reynoso Ramírez hace mes y medio en parte por las denuncias que se han presentado en su contra por actos de corrupción. ¿Sabe si fueron despedidos o reubicados en alguna otra función dentro del instituto? Fueron renuncias voluntarias y es una manera que inmigración en toda su historia ha tenido la forma de quitarse el problema de encima y evitar consignaciones y mala publicidad. Renuncian, compadre, y ya se acabó, les dan su liquidación y vámonos. Y borrón y cuenta nueva, Bueno. notifican a la fiscalía que ya no son empleados y que se resolvió administrativamente el problema. Pues por lo que usted nos cuenta, esas personas y otras, entre ellas también el contraalmirante Salvador González Guerrero, pues tienen la clave para entender lo que sucedió antier en el centro. Tendría que aportar información, pienso yo, por lo que nos está contando, para entender realmente qué fue lo que sucedió y qué desató esta tragedia. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Si me permite, estaremos en contacto pues conforme avance esto para poder ir cotejando y teniendo su opinión sobre los datos que vayan saliendo. En un mes vas a ver que el contraalmirante fue despedido, se le aceptó la renuncia y no se le va a consignar por la inmunidad que está causando el gobierno federal. Gracias, licenciado. Gracias por estos minutos. Gracias. Gracias. Jorge Vázquez Campbell, abogado migratorio.